Vamos a terminar con el capítulo de trastornos del espectro ansioso y en particular vamos a ver los últimos dos diagnósticos pertenecientes a el subespectro de trastornos relacionados con el estrés. Y acá tenemos dos diagnósticos más raros. Raros porque en realidad sí se relacionan con el estrés, sí se relacionan con lo traumático en líneas generales, pero son diagnósticos que tienen más que ver o que son más propicios o más identificables en la niñez. Como ustedes saben y hemos explicado, el DSM abolió las barreras cronológicas, las franjas etarias para los diagnósticos, de manera tal que intenta demostrar y explicar que no hay trastornos específicos en una etapa de la vida, sino que hay trastornos que están más presentes o más identificables o más diagnosticables en una etapa de la vida, lo cual lleva a la idea de que pueden aparecer en otros momentos. Así todo, la existencia del trastorno de apego reactivo y el trastorno de relación social desinhibida son trastornos que típicamente se dan en la niñez porque están fuertemente asociados a un trauma muy específico y es justamente a una crianza negligente o pautas de crianza o pautas de apego completamente disfuncionales y desadaptativas, ¿sí? O sea, tiene que ver con una ruptura inicial y prematura de los vínculos de apego, tanto uno como el otro, ¿sí? Uno de los trastornos va a desembocar en que la persona se relaciona afectivamente en exceso con desconocidos y otro trastorno va a desembocar en lo opuesto y es en que la persona exhibe un patrón de inhibición constante con cualquier persona que se atreva a establecer vínculos de cuidado y de apego, ¿sí? Formalmente, el trastorno de apego reactivo se caracteriza por un patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, que se manifiesta por dos características siguientes. Raramente o muy pocas veces busca consuelo cuando siente malestar, o muy pocas veces se deja consolar cuando siente malestar. Después, alteración social y emocional persistente que se caracteriza por reacción social y emocional mínima a los demás, afecto positivo limitado, episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado que son evidentes incluso durante las interacciones no amenazadoras con cuidadores adultos. Y C, y a mí me parece que este es el criterio patognomónico, al revés a diferencia de cómo estila el DSM, el niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. Negligencia o carencia social, que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estímulo y afecto, o sea, falta de necesidades básicas. Cambios repetidos de los cuidadores primarios que reducen la oportunidad de elaborar un apego estable, por ejemplo, cambios frecuentes en una custodia. Y educación en contextos no habituales que reduce en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo, por ejemplo, institución con un número elevado de niños por cuidador. D. Se supone que el factor del criterio C es el responsable de la alteración del comportamiento del criterio A, ¿sí? O sea, acá arrancan al revés. O sea, primero te dicen el patrón de conducta disfuncional y después te dicen este patrón de conducta disfuncional tiene que relacionarse de manera casi unívoca con un problema de negligencia en el cuidado básico de esa persona en sus primeros pasos, por decir así, ¿sí? De hecho, el otro trastorno va a tener el mismo criterio C, es calcado, es el mismo, ¿sí? Solo que la presentación es distinta. La presentación acá es del trastorno de relación social desinhibida, es reducción o ausencia de reticencia para aproximarse e interactuar con adultos extraños, comportamiento verbal o físico demasiado familiar, que no concuerda con lo aceptado culturalmente y con los límites sociales apropiados a la edad,
Recurre poco o nada al cuidador adulto después de una salida arriesgada, incluso en contextos extraños. Disposición a irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación, ¿sí? O sea, justamente es el apego excesivo e inadecuado lo que caracteriza el trastorno de relación social desinhibida, ¿sí? Es gente que son chiquitos que de repente saludan con un abrazo muy afectivo a un desconocido, ¿sí? Y donde se puede objetivar que han tenido una infancia difícil con respecto a las pautas de crianza. Generalmente, estos trastornos tienden a estar sobreidentificados en poblaciones institucionalizadas, ¿sí? En instituciones de menores, generalmente están judicializados, ¿sí? Las pautas estas de comportamiento, estas características son más visibles en este tipo de instituciones. Digamos que lo que decía Bowlby hace muchísimas décadas atrás acerca de los problemas que tiene el apego inseguro, se manifiestan y se evidencian de una manera como mucho más drástica en la existencia de estos dos problemas, ¿sí? O sea, de ahí la cuenta de de la importancia de los vínculos de apego en la primera etapa de la vida. Son importantes en el resto de la vida, pero en esta etapa generalmente cursan con este tipo de problemas. No hay mucha investigación realizada sobre estos diagnósticos, pero se los incluye conceptualmente dentro de este apartado por la simple razón en donde es como una suerte de respuesta a un evento traumático también. El evento traumático es justamente la falta de cuidado, la falta de apego, la falta de expresión emocional o la falta de un cuidado relativamente estable en el tiempo. Fíjense que uno de los criterios es que la persona no tiene tiempo para digamos, desarrollar sus vínculos de apego porque la cambian de contexto constantemente. Entonces, como que nunca desarrolla un apego seguro. Bueno, o sea, el mal cuidado o el cuidado inestable puede generar este tipo de problemas y justamente se entiende de una manera general que esta manera de problemas tiende a ser una reacción del organismo como una entidad biopsicosocial frente a una situación estresante, ¿sí? Esto es lo que caracteriza y es la herramienta de armado común de este capítulo de trastornos relacionados con el estrés. En el estrés postraumático en niños, por ejemplo, en cuestiones sexuales, tienen juegos muy sexuales y eso es muy típico de chicos que han pasado por abusos. Es una manera de simbolizarlo, pero está como criterio. Antes, digamos, si bien no le daban tanta bolilla al trastorno de estrés postraumático en niños, figuraba alguna aclaración y ahora también figura como esa misma aclaración. Bueno, en niños los síntomas pueden demostrarse en el juego más que en lo verbal o en un comportamiento clásicamente ansioso. La persona puede reaccionar con síntomas de estrés postraumático, puede reaccionar con un patrón de desinhibición conductual, como es el caso de este último, o con un patrón de excesivo y exagerado apego frente a personas en donde el resto de los chicos no desarrollaría en ese tiempo un apego normal, ¿sí? Puede pasar que el mismo chico tenga varias de estas características y que uno tenga que hacer el diagnóstico diferencial o el diagnóstico en comorbilidad. Pero la realidad es que en términos conceptuales son reacciones a situaciones altamente traumáticas y pueden desembocar en una de estas tres, en mayor medida en una que en otra o en una de las tres específicamente. No es un vínculo biológico, es un vínculo de apego. Sí, a lo que Bowlby siempre hizo referencia a la cercanía afectiva, no tanto a la cuestión biológica. De hecho, se demostró que justamente eso no es tan necesario como lo otro. Así que en realidad si pasa por una infancia terrible y por suerte puede tener cuidadores, tutores o padres sustitutos o padres adoptivos que le permitan al chico digamos, exhibir vínculos de apego estables, ya está, perfecto, no pasa nada. De hecho, no debería por qué tener una reacción de estas, ¿sí? Salvo que, bueno, que sea imponderable por la simple razón de que independientemente del cuidado que se le dé posterior, ya el daño en cuanto a la forma de apegarse ya esté ocasionado desde el inicio y porque fue como muy sistemático, muy grave. Ese es el problema. Quizás alguien por ahí que trabaja en una institución de menores puede por ahí, así como él comentaba, bueno, del papá dermatólogo que veía el trastorno por escoriación, bueno, alguien que labure por ahí en el área esta quizás puede ver por ahí como con más
asiduidad o como más claridad de este tipo de diagnósticos. Yo he visto chicos con estas características en ese contexto. ¿Sí? Generalmente son chicos que pasan por ese tipo por instituciones de cuidados de menores. Bien, nos había quedado un poquito por afuera para cerrar un poco el capítulo de trastornos del espectro de ansiedad. El cuadro de ansiedad por la salud, que está dentro del capítulo de trastornos somatomorfos y que justamente eran estas personas que exhiben una gran ansiedad frente a la idea de padecer o contraer una enfermedad grave, ¿sí? Recuerden que un criterio patognomónico de esta entidad era que no existieran síntomas somáticos o que si estuvieran presentes sean leves. La clase pasada habíamos hablado justamente que este cuadro por ahí es como una versión contemporánea de la vieja hipocondriasis sin el componente más, por decir así, más psicótico, más delirante, ¿sí? Sino que sencillamente son personas que tienden a preocuparse excesivamente, ¿sí? Con alta frecuencia e intensidad por su salud. Y pueden ser personas que busquen ayuda, así como personas como que no la busquen por temor a encontrarse con una mala noticia. ¿Sí? Pueden ser usuarios activos del sistema gerenciado de salud del cual están suscriptos o justamente evitarlo sistemáticamente por la simple razón de no, como ya les digo, de que no se haga presente lo que temen. ¿Sí? Por supuesto que esto, digamos, hay que hacer el diagnóstico diferencial con sencillamente googlear un síntoma de algo, de un estudio que a uno le salió y que generalmente es una preocupación que le dura un tiempo a la persona. Acá hablamos de unas preocupaciones persistentes y sistemáticas por la salud, no por algo en particular. ¿Sí? Si yo de repente me hago un estudio de sangre, veo un valor que está mal, googleo y dice que es algo grave, posiblemente esté con cierta preocupación hasta que vaya al médico y me lo aclare. ¿Sí? Ahora, la idea es que la gente que tiene el trastorno de ansiedad por enfermedad es justamente personas que sistemáticamente, ¿sí? Tienden a tener una sensibilidad en cuanto al propio escaneo de sus propias enfermedades futuras, ¿sí? No tanto una enfermedad inmediata, inminente y mortal como le pasaría a una persona panicosa, sino más bien algo que se dé en el curso del largo tiempo, ¿sí? Y que sea una enfermedad difícil de diagnosticar o identificar, que requiera de un especialista, ¿sí? ¿Es distinto a una personalidad ansiosa que se le detecta una enfermedad y empieza a aprender sobre ese tema, digamos? Es muy parecido, quizás la diferenciación sea más, más objetiva en cuestiones temporales. Acá dice, por ejemplo, la preocupación tiene que estar presente al menos durante 6 meses. Pero la enfermedad temida específica puede variar en ese periodo de tiempo. ¿Qué significa esto? Y esto te hace poco el diagnóstico diferencial con alguien que se preocupa por su salud de una manera no tan patológica. Estar 6 meses preocupado por el resultado de un estudio ya se pasa para un periodo, digamos, de una entidad independiente de esta persona tiene problemas asociados a pensar que está enfermo, que es distinto de pensar en esta persona le dio un resultado relativamente confuso y se preocupó. Hay que preocuparse 6 meses por los resultados de un estudio, porque eso se sobreentiende la idea de que no fuiste al médico, que fuiste y no te fue suficiente. ¿Sí? O sea, se calcula que las personas cuando tienen algún problema de salud, al cabo de los 6 meses de tenerlo, tienden a ir al médico. ¿Sí? Es medio año. Acá en las filminas van a poder ver luego, esto es para que ustedes vean más en la tranquilidad de sus casas, las diferencias que pueden haber entre la activación prototípica de la ansiedad y la depresión, como para que ustedes tengan por ahí herramientas de diferenciación más genéricas que lo que dice el DSM para discriminar cuadros de ansiedad o de depresión. Esto está bueno, pero ya les digo, no apunta a la idea básica de hablar de afectividad negativa, ¿sí? Como una mezcla de síntomas de ansiedad y de depresión y de verlos como un combo en donde uno tiende a diagnosticar lo más importante sin obviar lo secundario, sobre todo también para ver cómo es la parte del tratamiento, así que qué es lo que uno va a tratar primero y por qué. De hecho, el modelo jerárquico, que es el modelo de David Watson, de la Universidad de Notre Dame, habla un poco de esta idea
de pensar ya la patología en términos más de grandes espectros de psicopatologías. Un poco el artículo este que les comenté que salió en marzo de este año, este hombre es uno de los autores y ya la propuesta es como algo más concreto y más sistemático acerca de cómo debería dividirse la psicopatología actual. Bien, trastornos de personalidad. A lo largo del tiempo que nos queda, la idea es demostrarles por qué la versión quinta del DSM tardó más de una década en salir. Justamente, gran parte de la responsabilidad de la demora tuvo mucho que ver el estatus epistemológico y diagnóstico de los problemas de personalidad. Vamos a hablar de problemas de personalidad porque justamente la idea es que ustedes entiendan cuán polémico es hablar de que una personalidad es un trastorno o que no lo es, ¿sí? Para eso lo primero que tenemos que tratar de objetivar es de qué se trata la personalidad, ¿sí? La realidad es que no hay una definición muy clara y muy contundente acerca de lo que la personalidad es, por eso tenemos que valernos por ahí de definiciones muy genéricas y de criterios operativos muy concretos. Patrón de rasgos, estilos comportamentales y patrones que constituyen el carácter o la individualidad. Como pueden ver, la definición es suficientemente abarcativa para que casi cualquier cosa pueda ser un problema de personalidad o la exhibición, ¿sí?, de la personalidad. Otra definición hablan de cómo percibimos el mundo, nuestras actitudes y pensamientos. Y generalmente cuando hablamos de alguien que tiene una personalidad sana, se habla de personas que tienden a establecer estilos de afrontamiento positivos, saludables, para lidiar con el estrés, y no tienen problemas en mantener relaciones saludables con familias, amigos, compañeros de trabajo, etc. Puse en itálicas mantener relaciones saludables porque mantener relaciones tiene una relación íntima y directa con lo que es el concepto de personalidad. Les explico por qué. La personalidad, en su esencia, refiere a un estilo interpersonal. ¿Qué significa esto? Uno de los ejemplos para ilustrar esta idea es el libro de psicopatología de Jan Derksen, es un psiquiatra holandés. Hasta donde yo sé, el libro, independientemente que lo pueden conseguir por vías no tradicionales, está en la biblioteca de la Facultad de Psicología, así que pueden acceder a él. En el libro lo que hizo este psiquiatra es justamente recabar la información acerca de todos los 119 criterios que aparecen en el DSM-4 que vinculan el diagnóstico de los trastornos de personalidad, ¿sí? Y lo que dio cuenta este psiquiatra es que justamente el 99% de los criterios tenía que ver con pautas de comportamiento interpersonales de los individuos, ¿sí? Si yo soy narcisista en función a un otro que me tiene que admirar. Si yo soy dependiente, dependo de otras personas para que asuman mis responsabilidades. Si yo tengo un trastorno límite, tengo relaciones inestables y una alta reactividad emocional por sobre ellas. Si yo de repente soy un antisocial, tengo una profunda frialdad y falta de respeto por los demás. Y así sucesivamente, todos los potenciales problemas de personalidad siempre se refieren a cómo yo me manejo con los demás, ¿sí? Por eso la personalidad está fuertemente afianzada en los problemas de relación, ¿sí? Muchas veces, muchísimas veces, yo les explico a mis pacientes que cuando tienen problemas sistemáticos en la manera que se relacionan con los demás, normalmente el responsable es su personalidad, ¿sí? No un trastorno mental de eje 1 clásico como nosotros podríamos presuponer, teniendo en cuenta lo que ya sabemos de cómo se arman los diagnósticos en el eje 1, ¿sí? Justamente, la definición
de trastorno de personalidad tiene que ver justamente cuando hay una limitación en ese funcionamiento social, ¿sí? Pero acá tenemos que justamente hacer una suerte de salvedad y explicar cuál es la diferencia entre el eje 1, el eje 2, o mejor dicho, a qué responde una cosa y a qué responde la otra. Independientemente de la filmina que tenemos detrás, piensen en una cosa más básica. Todos los trastornos mentales que el DSM arma y ha posicionado en lo que se llamaba en el DSM-4, en el eje 1 de su evaluación multiaxial, todos esos problemas tienden a ser egodistónicos, en el sentido de que generalmente el yo no está muy en armonía con tener esos problemas, y tienden a poder objetivarse en una serie de criterios operativos paroxísticos que van y tienen un curso muy claro, ¿sí? Por ejemplo, una persona cuando tiene un trastorno de pánico desearía no tenerlo, porque recuerda que hay un momento previo de su vida en donde tenía cierta calma o relativa paz en ausencia de esos problemas. Entonces, su yo no está armado en sintonía del problema ese, ¿sí? Mismo una persona con, no sé, con depresión, que recuerde periodos de bonanza en donde justamente su ánimo no fluctuaba para abajo tan frecuentemente. Mismo una persona que desarrolla una fobia, un temor reverencial a algo, le gustaría no tenerlo, ¿sí? Bien, ahora, eso es un punto. El otro punto es el de los criterios operativos concretos. Los criterios operativos concretos del DSM, en su definición de lo que es un trastorno mental, tienen que ver con signos o síntomas. Recuerden esto de que tienen que presenciar ciertos problemas o la ausencia de ellos para los criterios por comisión y omisión del DSM. Pero generalmente hablan de cuestiones relativamente objetivables, ¿sí? Si hablamos del trastorno de pánico, tenemos que sí, la persona tuvo que haber pasado por crisis de angustia, que tienen que ser recurrentes, que tienen que ser de alguna manera temidas y que tienen que ser de alguna manera inesperadas. Si hablamos de una depresión, y tiene que haber tristeza, la persona tiene que decirnos que se siente triste, no lo podemos inferir, tiene que llorar algunos momentos del día, tiene que tener problemas de atención, tiene que tener cosas que más o menos con un grado no muy alto de introspección yo me puedo dar cuenta, ¿sí? O el paciente puede dar cuenta fehacientemente. Esto está involucrado detrás epistemológicamente en lo que es el concepto del modelo médico, ¿sí? Un modelo que detecta justamente lo enfermo de lo que no lo es, y lo enfermo tiene una serie de características que son objetivables distintas de un estado de salud, ¿sí? Sin hacer abuso de la definición ampliamente utópica de la OMS que ya hemos visto en la clase 1. Ahora, ¿el problema cuál es con la personalidad? La personalidad refiere a mi manera de ser, ¿sí? Mi manera de ser refiere justamente a lo que me identifica y me estructura como persona, lo que en algunas culturas podría llamarse mi esencia, ¿sí? ¿De dónde viene esa esencia? Esencialmente justamente viene de la manera en que me crían, ¿sí? Las primeras relaciones que tengo con personas significativas que moldean mis pautas de comportamiento, mis primeras experiencias con grupos de mi edad, mi primera escolarización o la socialización primaria en términos de Berger y Luckman, la socialización secundaria es la institucionalización, los dibujitos que veía en esa época, las películas que veía, los juguetes con los que jugaba, todo me va transmitiendo una serie de información que va moldeando mi manera de ser. Es así que eso va a hacer que de repente yo sea más o menos cabezadura, por ejemplo. Ahora, ¿por qué yo soy cabezadura? Porque de alguna u otra manera los que me rodeaban moldearon en un contexto en donde ser cabezadura, exhibir cierta rigidez cognitiva, cierta tosudez, podría transformarse en valores altamente deseables y traducidos como perseverancia, ¿sí? Templanza, proactividad. Eso se reforzó en mí y yo de alguna manera salí así. Esa es mi personalidad. Generalmente, cuando en la vida se nos da la posibilidad de elegir, nuestra manera de ser la llevamos al extremo siempre, ¿sí? Hacemos carreras universitarias que tienen que ver con nuestros valores, con nuestra manera de ser,
y generalmente cuando podemos tratamos de elegir trabajos que tengan que ver con eso también, ¿sí? Es así que la mayoría de ustedes en su personalidad tienen cierto componente de altruismo porque se interesan más que otras personas en el cuidado del otro, en este caso el cuidado de la mente del otro, y también hay cierto grado de rigurosidad o de meticulosidad de ustedes que les ha permitido sostener hasta el día de hoy un posgrado. Por lo tanto, han pasado por una educación promedio de una década, ¿sí? Entonces, la realidad es que hay algo que hace que ustedes sigan estudiando y hay algo que hace que les siga importando ayudar a la gente. Y justamente eso es su manera de ser. Nosotros, al exhibir nuestra manera de ser, buscamos fuentes que retroalimenten esa manera de ser y que nos digan que justamente seguimos en la vía correcta, ¿sí? Un trastorno de personalidad no encaja bien en el modelo médico. ¿Por qué? Porque no es enfermo. Sencillamente, un trastorno de personalidad es cuando nuestra manera de ser se pega un porrazo con un contexto que cambió y no me puedo adaptar a ese cambio, ¿sí? Es decir, cuando mi manera de ser, tal como es, empieza a darme problemas porque el contexto en el cual se estaba desarrollando cambió y yo no me puedo adaptar. Es un problema de adaptación en realidad, lo que se llama un trastorno de personalidad. No es algo así como un problema médico en cuanto que yo diga, vos estás enfermo de narcisismo y vos no lo estás. No se puede, ¿sí? ¿Por qué no se puede? Porque pertenece no a un modelo médico el concepto de personalidad, sino a un modelo psicológico. Un modelo psicológico en donde hablamos de gradientes, de dimensiones y no de categorías concretas. Un modelo psicológico en donde justamente la línea divisoria entre lo que va a ser sano y lo que no va a serlo va a estar más que nada vinculada al malestar psicológico y al problema que esté desarrollándose en el contexto en el cual la persona se está desarrollando, ¿sí? Les pongo un ejemplo que siempre pongo extremo, ¿sí? Si yo de repente de chiquito era cruel con los animales, me gustaba torturarlos. De adulto pienso que el mundo es un lugar a sobrevivir y esencialmente la gente son piezas de ajedrez y objetos a ser manipulados en función de la acumulación de poder. Si pienso que el mundo es una cosa despreciable en donde hay que sobrevivir y eventualmente los medios que yo necesite para esa supervivencia no son cuestionables porque justamente lo único que interesa es eso. Si yo pienso que cometer actos imprudentes, ilegales, moralmente reprochables, no son cuestionables en la medida que no me descubran. Si yo pienso que de repente hacer sufrir a los demás de alguna u otra manera me genera cierta satisfacción porque es una manera de establecer control y poder sobre los demás, si yo tengo estas características y estoy dando acá el curso de grado o de posgrado, a la larga hay un contexto en el cual va a evidenciar que yo tengo lo que se llama un trastorno antisocial de la personalidad. O algo muy parecido a ello, tenemos la clase de psicopatía para poder diferenciarlo, lo veremos más adelante. Pero ahora entiéndanlo como un trastorno antisocial. ¿Por qué tendría un trastorno antisocial de la personalidad? Porque supuestamente este contexto, en algún momento, me va a demostrar que mi personalidad es lo suficientemente rígida como para desarrollarse correctamente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo de repente, por mi manera de ser, me incline a, no sé, pedirle favores financieros o sexuales a cambio de la nota, vamos a suponer. Y quizás algunos acceden, pero la gran mayoría no. Y la gran mayoría que no va a acceder, de alguna manera, me va a denunciar objetivamente, subjetivamente, por medios formales o informales, y de alguna manera voy a tener un problema que me va a alejar de este lugar, de dar clases, entonces voy a exhibir la rigidez de mi personalidad. Ahora, si yo de repente, con esta manera de ser, me saco un ticket de avión y me voy a, no sé, a Siria a pelear como mercenario empleado, posiblemente no solo no tenga un trastorno antisocial de la personalidad, sino que sea un excelente empleado, un muy buen mercenario, porque ¿qué mejor se va a adaptar a mi manera de ser que un contexto de guerra?
¿sí? Está ampliamente demostrado que la gente que sobrevive a las guerras, los que más sobreviven, son los que más desprecian la vida ajena, por la simple razón que no tienen ningún tipo de remordimiento en establecer un criterio de supervivencia. De hecho, hay bases filogenéticas de la psicopatía que mencionan que justamente a lo largo de la historia de la humanidad, generalmente la gente mala es la que más sobrevive. Mala en términos morales. Es la gente que tiene la capacidad de sobrevivir a costa de cualquier otra cosa, como por ejemplo valores tan sensibles como la humanidad, ¿sí? Entonces, fíjense con este ejemplo extremo, cuán tenue es la línea que divide qué es patológico de qué no lo es en un problema de personalidad. Olvídense de las cuestiones morales de cómo puede funcionar la mente de un psicópata, sino que céntrense en los criterios interpersonales que definen la personalidad. Sencillamente, depende de un problema de contexto, ¿sí? Si yo, con mi manera de ser, puedo surfear esa ola, que es el desafío de que cambie el contexto y yo me voy amoldando a él, ya está, no tengo problema, no voy a tener un trastorno. ¿Tengo una personalidad patológica o no? Eso depende del contexto. Ahora, ¿tengo la personalidad o no la tengo? No, sí la tengo, la recontra tengo, ¿sí? De hecho, ya en el DSM-4 existía la posibilidad de hablar de que quizá no se cumplan todos los criterios para que hablar de una persona tiene un trastorno de personalidad, pero sí se podían cumplir algunos criterios para hablar de que las personas tenían algunos rasgos de personalidad, ¿sí? Entonces, nosotros somos mucho más afines a hablar, nosotros digo, Adriana y yo, somos mucho más afines a hablar de rasgos de personalidad o de problemas de personalidad que de trastornos de personalidad. Porque trastornos es una palabra que está heredada del modelo médico y sencillamente es poco compatible o poco realista con una visión contemporánea de la psicopatología. Los artículos que les mencionaba previamente tienen mucho que ver con eso. Tienen mucho que ver con que, bueno, a ver, la personalidad responde a un modelo dimensional, ¿sí? De hecho, Michael First, que es uno de los que desarrolló el eje 2 en el DSM-4, habla justamente de que, bueno, a ver, el extremo de un rasgo, normalmente, acá no se ven que hay dos líneas rojas, es lo problemático, ¿sí? Normalmente la gente surfea dentro de esta ola y por ahí a veces en los extremos de la ola es lo que se ve como trastorno. Trastorno entre comillas, ¿sí? Porque si yo veo una persona que está deprimida, podríamos poner una línea acá que dice no depresión, salud, depresión, enfermedad. Por toda una serie de síntomas objetivables que es un checklist que uno puede hacer, ¿sí? Acá puse como ejemplo, vamos a establecer un continuo del sentido del humor. En un extremo tenemos una persona hiper inhibida y con poco sentido del humor. Y en otro extremo tenemos una persona que por su sentido del humor ya es abusivo, ¿sí? Entonces, en los dos extremos van a tener problemas, pero la gente que surfea en el medio de la ola va a tener un sentido del humor razonable. Entonces, fíjense cuánto le debe el concepto de personalidad y el de trastorno de personalidad a la idea de al modelo psicológico en donde se plantean que la cuestión tiene que ver con una dimensionalidad y que esas reglas de decisión acerca de cuándo cortar y cuándo dividir una cosa de la otra son completamente subjetivas y tienen que ver mucho con el contexto, ¿sí? Si bien el DSM ven los trastornos de personalidad como dimensionales, se evalúan como categoriales. ¿Qué significa esto? Los que hicieron el DSM eran conscientes de que la personalidad no encajaba muy bien en un formato categorial. Por eso, los criterios que definen tienen que ver con descripción de conductas de las personas, de cómo se manejan, y generalmente son criterios como bastante amplios, como para poder permitir diagnosticar a la mayor cantidad de gente posible. Es uno de los grandes problemas que tiene o que tenía, ¿sí?, el DSM desde la edición tercera en adelante, porque justamente eso produce lo que se llama la amplia comorbilidad que existe entre trastornos de personalidad. La propuesta, de hecho, de establecer un eje 2, ¿sí?, que fue la propuesta más amplia de la evaluación multiaxial,
tenía una razón más pragmática que científica. Se decidió agrupar los trastornos de personalidad básicamente como una entidad en donde estos problemas no respondían muy bien a ninguna medicación y no podían objetivarse claramente como una enfermedad en términos más formales del modelo médico, ¿sí? Era lo que se llamaba en la psicología y psiquiatría de antes como problemas caracteriológicos, ¿sí? Cuando Freud, por ejemplo, hablaba del carácter anal retentivo, ¿sí? Es lo mismo que hablamos hoy cuando hablamos de TOC de la personalidad, ¿sí? Una persona que exhibe, por ejemplo, no sé, avaricia sin necesidad, sin ninguna urgencia económica, si exhibe, digamos, una rigidez en cuanto a la forma de hacer las cosas, se hacen de una manera y no de otra, si de repente está excesivamente inclinado al trabajo y a la productividad personal sin una necesidad evidente de tener alguna urgencia financiera, ese es el carácter anal de Freud, es el TOC de la personalidad de ahora, ¿sí? Bien. Es así que entonces que el DSM decidió justamente, en su tercera versión, abrir este apartado de problemas de personalidad, de trastornos de personalidad. Y supuestamente lo que la mayoría piensa acerca de esto, de qué difiere el eje 1 del eje 2, es que dicen que los problemas de eje 1 en realidad tienden a ser egodistónicos, como les decía yo antes, y tienden a ser paroxísticos, es decir, que empiezan y terminan. Una persona de repente a tal edad le agarra un trastorno de pánico y a tal edad se le va o se le termina, si se cura o lo que fuera, ¿sí? Y como que decían, bueno, esto no pasa en la personalidad. Una persona antisocial básicamente es antisocial el resto de su vida. Puede serlo en menor o menor grado, menor o mayor grado, pero no depende tanto de una intervención terapéutica en la mayoría de los casos. Esto es, en cierto sentido, un mito. ¿Por qué? Como estructurador y diferenciador del eje 1 y el eje 2 es un mito porque hay diagnósticos del eje 1 que se parecen mucho a un problema de personalidad, ¿sí? La anorexia, de hecho, en la mayoría de los casos, en versiones no extremas, tiende a ser egosintónica. Generalmente la gente que es anoréxica tiende a defender un poco la idea de déjenme hacer lo que quiera con mi imagen, ¿sí? Y hay otros trastornos en donde son tan crónicos y tienen una respuesta tan mala a cualquier tratamiento como en cualquier problema de eje 2, ¿sí? Como por ejemplo en la distimia, en donde no se puede identificar con claridad cuándo hubo un momento en donde esa persona no estaba distímica, es decir, no estaba ligeramente deprimida sin estar del todo deprimida, ¿sí? Entonces, es medio en realidad relativo la diferenciación entre el eje 1 y el eje 2. El criterio más realista fue el de sencillamente agrupar problemas caracteriológicos que no respondían bien a una medicación cuando había capítulos de trastornos que estaban mejor descriptos, que su respuesta al tratamiento era más clara, que había sido más estudiada, que se le había dado más interés, porque generalmente, en la mayoría de los casos, respondían positivamente a el empleo de psicofármacos, ¿sí? Es decir, había intereses como más corporativos detrás de la resolución y la redacción de determinados capítulos del DSM. Otro problema que tiene la evaluación de la personalidad es que algunos problemas de personalidad se parecen en formas extremas de trastornos de eje 1 y la línea donde se corta uno u otro es particularmente problemático, ¿sí? Por ejemplo, hay casos en donde no se sabe diferenciar qué es un trastorno de la personalidad de evitación de qué es una fobia social generalizada. La línea donde se difiere uno y otro es muy, muy, muy débil. Y es más, el trastorno de la personalidad por evitación normalmente tiene una comorbilidad altísima con la fobia social generalizada. Lo cual, cuando hay comorbilidades muy amplias, siempre decimos que tenemos que pensar en si existen esas dos patologías o si, sencillamente, estamos hablando de diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno, ¿sí? Después, cuando tengamos la clase de Clúster C, yo les voy a explicar
qué se opina hoy al respecto, cuáles son los hallazgos al respecto para diferenciar estas patologías y cómo por ahí lo podemos observar en la clínica en función de las definiciones originales de lo que es la personalidad evitativa. Por supuesto, como la personalidad se adapta mejor a un modelo dimensional, la defensa de cualquier tipo de modelo dimensional va a ser moneda corriente en la investigación de los problemas de personalidad y siempre de vez en cuando alguna defensa al enfoque categorial también es considerada, ¿sí? ¿Por qué un modelo dimensional funcionaría mejor? Porque sabríamos de una manera más precisa cuáles son los puntos de corte, en lugar de utilizar los criterios más categoriales del DSM, porque serían más ricos en complejidad para evaluar los correlatos, o sea, nos permitiría relacionar patologías no por comorbilidad, sino por asociación, porque reduciría ostensiblemente la tasa de comorbilidad, ¿sí? Al poder diagnosticar sobre determinados continuos y no entidades concretas, yo podría hablar de, por ejemplo, una persona que tenga tantos rasgos de tales cosas y no de una persona que tenga 5 trastornos de personalidad coocurriendo, ¿sí? Y una de las razones principales de la defensa de un modelo dimensional es que de esta manera el diagnóstico podría llegar a personas cuyos rasgos son severos o dispuestos a buscar ayuda. ¿Qué significa? En realidad, si nosotros nos paramos hoy en día, el DSM lo que hace es detectar esos extremos, ¿sí? En su clasificación. Si yo utilizara un enfoque dimensional, habría más gente que podría acceder a la posibilidad de ser diagnosticada sin ser sobrediagnosticada, ¿sí? De todas maneras, la defensa que hay para el enfoque categorial es que hay algunos trastornos que se ha demostrado que funcionan relativamente bien dentro de una categoría típica de G1. Normalmente son los que están más investigados, que son el antisocial, el límite y la esquizotipia. Son diagnósticos que en realidad parece ser que los criterios operativos a la usanza del eje 1 van relativamente bien y son relativamente estables, ¿sí? Independientemente de eso, independientemente de meternos en la polémica de vamos a defender un modelo teórico o el otro, nosotros tenemos que pensar de una manera como mucho más pragmática y como clínicos que somos, la lógica es saber que existe este conflicto, saber que este conflicto no se ha resuelto, saber que cada vez hay propuestas más concretas que apuntan hacia la dimensionalidad, pero, más que nada, tratar de valernos de nuestro juicio a la hora de diagnosticar esto. Y acá hay una serie de guías orientativas acerca de cómo uno debería, de alguna forma, complementar lo que diagnostica a través del DSM o de la CIE, ¿sí? Uno tiene que acordar qué criterios, cómo se observa el criterio en la presentación de mi paciente. Uno tiene que tratar de hacer un juicio de valor sobre de qué manera uno recolecta los datos, ¿sí? Si es solo a través del paciente, por ejemplo, va a ser un problema en algunas ocasiones porque dada la característica egosintónica de la mayoría de los problemas de personalidad, mucha gente va a estar poco dispuesta a revelar información que nosotros vamos a necesitar para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, es altamente improbable que una persona narcisista te diga abiertamente que se la cree y que tiene una opinión elevada de sí mismo. Eso uno lo puede inferir indirectamente. Entonces, justamente, la manera que utilizo para recolectar los datos tiene que ser lo más pluralista posible. Luego, juicio acerca de las normas culturales para ese criterio. La realidad es que, por ejemplo, el histrionismo en Japón es mucho más patológico que en Argentina, por la simple razón que justamente acá hay una cultura histriónica mucho más fuerte, ¿sí? Ya el simple hecho de hablar en voz alta en una reunión social ya nos discrimina claramente de otros países y de otros grupos que hablan en otros países, ¿sí? Esto es un fenómeno típicamente nuestro, levantar la voz para que justamente ser escuchado en lugar de esperar el turno, ¿sí? Es algo como más nuestro y es más, transmite más esta idea de
de dramatismo y de histrionismo que tenemos las culturas de raíces más latinoamericanas, ¿sí? Somos mucho más expresivos, gesticulamos más y justamente cuando estamos evaluando un patrón de personalidad particularmente problemático, tenemos que observar si responde a las normas culturales esperables de ese problema o sencillamente se está saliendo de esas normas culturales, ¿sí? Esto es una cosa importante, no solo como un antecedente histórico, sino como para que ustedes entiendan que más o menos desde la historia griega en adelante, siempre de alguna u otra manera existió como un patrón de 4 entidades clínicas en términos generales, ¿sí? Desde el patrón de la gente colérica, melancólica, flemática y sanguínea, ¿sí? Hasta los clústeres de personalidad del DSM-4 o el DSM-5, siempre como que hay claramente un componente más, en líneas generales, perverso, psicopático, sociopático, malo, un componente general, muy general, neurótico, inhibido, ansioso, inestable emocionalmente, inseguro. Otro patrón más claramente colgado, desapegado, raro, excéntrico, alejado de los demás, desconectado. Y otro patrón muy claro de gente particularmente ordenadita, escrupulosa, obsesiva, meticulosa, fría, productiva. Estas 4 maneras, subtipos de personalidad se han rastreado en la historia de la humanidad, ¿sí? Es nuestra tarea en realidad como clínicos ver cómo se adaptan estas maneras a nuestra vida contemporánea. Hoy por hoy lo que tenemos son 3 clústeres de personalidad que supuestamente hablan acerca de cómo vamos a observar los trastornos de personalidad. Lo tenemos en el DSM-3, en el revisado, en el 4, en el 4 revisado, y también lo tenemos en el 5, con la salvedad, salud, de que en el 5 hay un método nuevo, revolucionario, distinto, completamente rupturista, que, como fue demasiado rupturista, como se tardó muchos años por muchas investigaciones en llegar a esa nueva clasificación, pasó por la puerta chica y desafortunadamente terminó siendo parte de lo que se llama la sección 3 del DSM, que es lo que vamos a hacer a futuro si la gente nos apoya, ¿sí? Esta nueva clasificación supuestamente es la clasificación del futuro, supuestamente es una clasificación dimensional, supuestamente los artículos que les mencionaba al principio de la clase son los que la avalan con datos concretos y supuestamente es lo que vamos a tener que aprender para desarrollar nuestra actividad clínica en la medida que queramos atender problemas de personalidad de aquí en adelante. Lo vamos a ver, pero tengo que ser sincero conmigo mismo y con ustedes y reconocer que el DSM-4 y el 5 no tienen una diferencia formal en cuanto a la descripción de los diagnósticos de personalidad, siguen siendo los mismos. Si yo quiero en el DSM-5 voy al criterio de la sección, a la sección 3 y ahí van a figurar todos otros diagnósticos, por decir así, distintos, ¿sí? Que eso lo vamos a ver con tiempo porque justamente la idea es que ustedes entiendan por qué se hizo eso. Primero y principal, ¿qué es un clúster? Clúster es, la traducción literal es conglomerado, ¿sí? Los trastornos de personalidad aparentemente han sido clasificados en 3 grandes clústeres o conglomerados, ¿sí? O grupos si se quiere. Pero la palabra clúster es una palabra caprichosa y antojadiza en un punto porque sugiere la idea de un análisis de clúster. El análisis de clúster es una técnica de clasificación estadística que tiene sus orígenes en
La geología servía nada más en un primer momento para clasificar los suelos en función de sus características y en función de la interacción de las características de los suelos se sabía dónde plantar qué cosa, ¿sí? Esa técnica básicamente responde a una serie de algoritmos iterativos matemáticos en donde uno sencillamente carga la información de determinadas variables y ese algoritmo resuelve dos cosas: agrupar a los casos que sean más parecidos en sí mismos y diferenciar a los casos que se parecen menos en sí mismos. Todo análisis de clústeres empieza con tantos casos como categorías y va hacia una sola categoría. Yo empiezo mi análisis de clúster con todos los participantes de este curso, son 40, empieza con 40 clústeres y toda clasificación termina en una sola. La clasificación que una a todos ustedes posiblemente obedezca a la variable que estén en el curso. Es una obviedad, no nos sirve como clasificación. Ahora, si yo pongo la primera variable que yo voy a medir en mi análisis de clúster va a ser el sexo. Entonces ya me va a clasificar dos grandes grupos, ¿sí? Si yo cruzo sexo con experiencia clínica, otro grupo, y así sucesivamente, ¿sí? Esto es el análisis de clúster. Es una técnica estadística, lo cual nos lleva a pensar que lo que hizo el DCM es agrupar en tres grandes grupos problemas o trastornos de personalidad que son muy parecidos entre sí y muy poco parecidos entre clústeres. Bien, el asunto es que esto es mentira, no se hizo así. En realidad lo que agruparon fue en función del consenso clínico, es decir, de la opinión subjetiva de los tipos que estaban investigando o sencillamente escribían teorías sobre determinados problemas de personalidad. Subjetiva y caprichosamente por su experiencia clínica los agruparon. ¿Por qué los llamaron clúster? No se sabe, pero no es un análisis de clúster, por lo tanto no es científico, por lo tanto no es una clasificación empírica. De hecho, cuando se ha hecho una clasificación empírica real de clústeres, se descubrió que esta clasificación no tiene nada que ver, que no es así. Muchos diagnósticos, Theodore Million y su teoría de personalidad en un primer momento, sí, o sea, él escribió el diagnóstico de trastorno de personalidad evitativa, lo creó él, lisa y llanamente. No hay absolutamente ninguna evidencia empírica en el momento en que lo creó que eso existiera. A él se le ocurrió. Y él lo defendió, y él creó libros, y cuando se le pregunta a Million, porque esto está por escrito, o sea, está en un manual de psicopatología, el de Caballo, se le pregunta qué hace, qué diferencia la fobia social generalizada y su trastorno evitativo, que él creó. No lo sabe, no lo puede decir, no puede mencionar una diferencia. Es una cosa espeluznante, pero es así. Y nosotros venimos acarreando definiciones así de problemáticas en personalidad sobre todo, ¿sí? Por eso, vamos de vuelta al tema de qué tienen en común los clústeres. O sea, supuestamente hay tres clústeres, ¿sí? El A, que es el de los raros y excéntricos. El B, que es el de los dramáticos. Y el C, que es el de los ansiosos. En el A, como raros y excéntricos, tenés el esquizoide, el esquizotípico y el paranoide. Después, en el B tenés el antisocial, el límite, el histriónico y el narcisista. Y en el C tenés el obsesivo, el dependiente y el evitativo. O sea, tenemos 10 diagnósticos agrupados en 3 clústeres. Ahora, la realidad es que, ¿qué tiene en común, por ejemplo, una persona que tiene un patrón de comportamiento, de vestirse, de manifestarse de manera bizarra, excéntrica, idiosincrática, con una persona simplemente desconfiada? Tiene poco que ver, están en el mismo clúster, porque el paranoide es vecino íntimo del esquizotípico. Y de hecho, está demostrado empíricamente que el paranoide se parece muchísimo más al evitativo,
porque tienen la misma base, son dos personas desconfiadas, solo que su mecanismo de respuesta frente a la desconfianza es distinto. El evitativo evita y el paranoide contraataca, ¿sí? Es retaliativo. Ahora, son mucho más parecidos en sí mismos y de hecho cuando se hacen análisis de clústeres en serio, estos 10 diagnósticos repartidos en 3 clústeres no se sostienen. ¿Por qué estudiamos eso? Sencillamente por una deformación clínica. Ya estamos inclinados a ver eso porque nos dijeron que eso es así, pero en realidad no es así. De hecho, el DSM tardó más de una década al quinto en salir porque justamente tratan de resolver este gran conflicto, de decir, en realidad estas cosas que se parecen que iban juntas no tienen nada que ver juntas. De hecho, por ejemplo, muchas patologías de la sección 3 del DSM-5, o sea, la sección especial, para muchos teóricos no existen como patologías. Por ejemplo, ser histriónico, ya lo vamos a ver en la clase, pero ser histriónico se sabe que en realidad tiene muy pocas consecuencias patológicas. O sea, en realidad las personas, por empezar, no sufren de la mayoría que son histriónicos no sufren por su histrionismo, lo disfrutan, recontra, y las consecuencias negativas que tienen son fácilmente manejables. Es muy raro que una persona te caiga por su banalidad o su superficialidad a consultar por eso. ¿Sí? Generalmente gente como... Es raro que alguien te caiga y reconozca su frivolidad como un problema. ¿Sí? Es más caracterológico desde un sentido mucho más general. Entonces, hay muchas patologías que en realidad la nueva clasificación sencillamente las objeta y las tacha. Y hay otras patologías que se sabe que son súper estables a lo largo del tiempo, de ahí eso que yo les mostraba. O sea, por ejemplo, el TOC de la personalidad obsesiva, es un cuadro que se ha dado en la historia de la humanidad. La gente cabezadura, rígida y perfeccionista se dio en todos los momentos y se nomencló de una manera distinta, pero es un patrón súper claro. Tan claro como el patrón de la psicopatía. Siempre hubo en la historia gente que justamente tiene valores muy extremos con respecto a lo que es el control y el dominio de los demás. Por eso hay muchas patologías que son cuestionables. Por lo pronto acá lo cuestionable es que se realicen una clasificación de estas características porque tiene poco en común, ¿sí? El DSM-4 te dice que vos podés hacer eso y como el DSM-5 ya no se maneja explícitamente con una evaluación multiaxial, se sobreentiende que podés hacer lo mismo también. O sea, sí, es correcto. Vos podés hacer una evaluación de un trastorno de personalidad en donde un rasgo sea el prioritario y el más contundente y el más claro, y otros rasgos sean más débiles pero estén presentes. De hecho, en la clase que viene vamos a adentrarnos en lo que es la evaluación de la personalidad, porque en realidad, más allá de los vericuetos teóricos o conceptuales que tiene esto, el problema concreto que tenemos y que justamente trabajamos en el curso es cómo lo evaluamos, si es tan difícil y si los teóricos ni se ponen de acuerdo. Ustedes piensen que los teóricos sostienen que en realidad se puede hablar de personalidad recién a los 30 años, porque es a partir de cuando la personalidad se hace estable. Entonces, ya con ese criterio es súper polémico, porque de repente un chiquito que tiene una personalidad recontra clara no tendría personalidad, ¿sí? O un adolescente. Pero hay chiquitos que ya vos los ves y son recontra tercos, recontra cabezaduras, recontra perfeccionistas y van a tener un toque de la personalidad grande y lo sabés. Mismo chiquitos que tienen problemas. De hecho, uno de los criterios del trastorno antisocial es que torturan animales de chiquitos. No cualquier chico tortura animales sistemáticamente por el placer del descubrimiento científico, sino de que le gusta sentir que el otro sufre. Eso ya es una característica de psicopatía y se ve desde chiquito. Entonces no es que no hay personalidad en niños, pero la forma en que está de alguna manera estructurado hace pensar que el contexto es mucho más limitado del que es. Y justamente la idea es que ustedes aprendan a utilizar las herramientas de evaluación diagnóstica de manera tal que podamos surfear esa ola y agregar nuestro juicio clínico. La entrevista clínica estructurada del DSM-4 es lo que voy a traer la semana que viene y les voy a enseñar cómo se hace justamente una clasificación, como decía él. Cómo va a ser el caso de
un diagnóstico principal y rasgos secundarios dentro de una misma persona sin tener que venderle al paciente que tiene 5 trastornos de personalidad, que es una cosa total y absolutamente ridícula y que sencillamente no es cierta y que la clasificación nos fuerza, si yo la interpreto muy al pie de la letra, a esa artificialidad, ¿sí? Terminamos acá.